Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Hoy concerniente a nuestra tercera clase que ya fue enviada. Antes de nuestro conversatorio, de nuestra tertulia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder estar en sus manos y que nos seamos guiados y edificados en esta clase. Eh, Pastor Ismael, ¿por qué nos en oración? Señor, gracias te damos por esta mañana, por la noche que nos diste de descanso, por una semana de trabajo, por todas tus bendiciones que siempre son hermosas, que son buenas, son necesarias y que disfrutamos con alegría, porque hace parte de tu cuidado providente. Gracias, Señor, porque no solamente tienes cuidado de toda la creación, la cual es tuya y te pertenece, sino que de forma muy especial nos cuidas como tus hijos, dándonos todo lo necesario, la fe, la paz, la fuerza, el valor, la gratitud y todo lo que necesitamos para poder vivir para ti. Gracias porque en medio de cada desafío que cada hermano enfrenta, por todas las realidades personales, familiares y nacionales, siempre vemos tu gracia, tu bondad, tu misericordia y eso nos anima, nos alienta y nos conforta mucho. Ayúdanos a tener un tiempo de clase edificante. Anímanos, Señor, estudiando y comprendiendo la verdad y la realidad de la iglesia, y que podamos no solamente entender la teoría, sino disfrutar y deleitarnos cada día en medio de tu pueblo, en ese servicio que nos has dado para llevar a cabo, Señor, y para ver tu gracia y tu bondad. Gracias te damos por MINS, gracias por los profesores, por los estudiantes y por este medio que tenemos para estudiar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, nuestra clase de hoy comienza con la pregunta: ¿para qué es la iglesia? Entendiendo que la iglesia existe con un propósito. Y no sé ustedes cómo vieron la clase, qué interrogantes tienen y cómo podemos abordar estas interrogantes o sus aportes o disensiones. Estamos en sus manos. Hermana Michels, Empezar la discusión con algo. Eh, ¿Es posible o les parece posible, factible, que las iglesias, distintas ramas, grupos, conferencias, denominaciones de lo que es la iglesia, tengan distintas maneras de proclamar el mismo mensaje del reino del Mesías? yo no, Pastor José le comprendió a la hermana bien, yo no sé, algo no le comprendí. Sí, ella nos decía si era posible entender que frente al propósito de la iglesia, que es proclamar el evangelio, hay diversas maneras de hacerlo. Quiero pensar en los diferentes énfasis o estilos, no sabría decirlo. Ahora, esto, ¿a qué apuntaría la pregunta? Si a la parte teológica, desde la parte de la sistemática, la teología bíblica, o si estamos pensando solamente en los aspectos homiléticos, ya que nosotros tenemos diversos estilos homiléticos para poder hacerlo. Pero creo Ni que solo homilético, sino de práctica litúrgica, tal vez, o como usted dice, de énfasis, porque el servicio es parte de la adoración. Nosotros adoramos en gratitud, servimos en gratitud, perdón. Entonces, hay maneras, distintas maneras de hacer testimonio fuera de la proclamación desde el púlpito, hacer proclamación en el mundo, ser testigos en el mundo. Si la pregunta es sí, mi hermana, o sea, la base para el testimonio y para la extensión del reino es la palabra de Dios.
Y cada persona o cada contexto, pues la Biblia dice que Dios dio dones y Dios dio talentos y Dios dio estilos. Y también hay circunstancias que ponen a prueba la tarea de la iglesia. Entonces, no necesariamente tenemos que ser uniformes, porque la uniformidad no es un plan de Dios, sino la unidad. Y la unidad es sobre la base de la fe y con el buen uso de los medios de gracia. Pero no necesariamente Dios exige que haya uniformidad, o sea, que cantemos los mismos signos en todos lados, que hagamos los mismos actividades, que tengamos los mismos recursos. Lo que sí debemos mantener es la unidad en lo esencial, que es la doctrina básica y los propósitos esenciales que son la gloria del Señor. Pero sin duda aquí tenemos varios modelos de iglesia. Si la doctrina se mantiene, aunque el estilo o la especificidad sea distinta, pues no habría problema, ¿no? O en el tema de las denominaciones. Hay denominaciones que están bastante enfocadas en el propósito correcto y ahí está bien. El problema es cuando la denominación busca otros intereses, que son económicos, de gloria personal o que tienen doctrinas erradas. Ahí pues obviamente no harían parte de la unidad o estarían fuera de la ortodoxia que llamamos. Simplemente a esa pregunta llevaba a un punto adicional. En la discusión sobre el tema, se estaban hablando de los miembros del cuerpo de Cristo que aparentemente no anidan en una sola iglesia. Entonces son, bueno, aquí se llama a veces carrusel cristiano. Van de iglesia a iglesia. No creo que están buscando una teología diferente. Creo que están buscando una expresión que puede llegar a su ser interior al punto que se dan cuenta, ese sí es donde debo estar. Creo que no sé, Pastor José, si va a hablar, pero creo que en la clase, en la exposición hablábamos un poco de eso que hoy en día se llama la población flotante, que son personas que no se logran ubicar. Pudiese ser que algunos de ellos en realidad no hayan logrado encajar por razones propias de sus necesidades y de los lugares que han visitado y que necesitan un lugar donde logren encajar o donde logren hacerse sólidos. Y puede ser problema de las iglesias donde ellos han visitado, pero también en gran medida puede ser problema del creyente, que está como buscando cosas que no son el evangelio. Sí, por ejemplo, cuando vienen diciendo, Vengo a buscar un milagro", y no encuentran el milagro que quieren, que puede ser emocional o económico, pues se van. Hay personas que están buscando pareja, hay pues, personas que están buscando mejor estatus o buscando un lugar donde se sientan más cómodos, más no propiamente el evangelio. Y yo creo que es cuando pasa eso habría que revisar en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad es de la iglesia que no logró acoger o no logró atender esas necesidades básicas de la fe a través de la palabra? ¿Y qué tanto es problema del que anda buscando lo que realmente no va a encontrar? O sea, como si el evangelio fuera un servicio de bienestar y no la gloria de Dios y el arrepentimiento. Mis hermanos, tal vez lo que necesitamos es empezar a tener buen discernimiento. Hoy en día contamos con lugares que son iglesia y con lugares que se llaman iglesia, abiertamente. Entonces, algo que es fundamental para el creyente es que es dirigido por el Espíritu Santo. No estamos hablando de formas o de maneras de expresar un buen culto, porque con respecto a la libertad cristiana, o sea, nosotros somos dirigidos por Dios, somos dirigidos por la fe, somos dirigidos por su palabra, lo que nos hace entender que Dios ya estableció cómo quiere ser adorado, cuál es la centralidad de esa adoración y cómo nosotros nos sujetamos a esa adoración. Entendiendo esto, ya las formas son totalmente diferentes. Quiero leer con ustedes 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito,
pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando entendemos esto, nosotros empezamos a comprender porque es imposible que alguien diga, es que me quedo sin iglesia sencillamente porque no encontré una iglesia de sana doctrina, no encontré una iglesia perfecta, porque en todas las iglesias, en todas las épocas, durante todo tiempo está llena de imperfecciones, no por la presencia de Dios, ni no por la liturgia que Dios demanda, sino porque está dirigida por hombres, por seres humanos que están caídos. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que considerar. Por decir, uno tiene que evaluar frente a, por decir, eh, hay predicaciones de hombres muy elocuentes. Se me viene a la mente de alguien que yo he escuchado y que como orador admiro, pero creo que está lejos, muy distante de la palabra de Dios y de lo que se llama iglesia, y es Dante Gebel, ¿sí? Por su irreverencia, por cómo él ha planteado el culto, pero él dice que es un hombre de Dios y cuando uno eh, es, no conoce mucho y escucha mucho de lo que él predica, uno dice, wow, es interesante, es bíblico, él tiene una manera de ser, pero la pregunta mía es, ¿eso es una iglesia? ¿Así funciona una iglesia? ¿Es lo que Dios requiere de su palabra? Ahora, ya tenemos esos dos grupos de iglesias, iglesias que son iglesia e iglesias que se llaman iglesia, pero no son iglesia. Allá funcionaría desde otra perspectiva. Ahora, tenemos iglesias que guardan lo que nosotros hablamos en clases pasadas y en el curso pasado sobre algo que se llama el principio regulador del culto. A donde yo quiero decir, a mí me interesa mucho ese libro en el sentido no de, no estoy plenamente convencido al 100% que hay que seguirlo como está, pero él nos dice que ya Dios estableció cómo quiere ser adorado y qué debemos hacer para esta adoración. Lamentablemente hoy, iglesias que por años han sido ortodoxas en su liturgia, ortodoxas en su predicación, han cambiado. ¿Por qué razón? Porque tenemos una nueva corriente donde nosotros estamos mirando que el propósito para lo cual fue creado la iglesia se ha perdido y empieza a centralizarse en el hombre y no en Dios. Cuando la adoración o el día del culto o la liturgia, para entenderlo de alguna manera, cambia su propósito, cambia su objetivo, es cuando empiezan a haber cambios sustanciales en la adoración y se empiezan a poner elementos en el culto cristiano que tienen más que ver con los audiovisuales para el hombre, con las partes emotivas para el hombre, que nosotros para Dios. La liturgia que Dios siempre ha demandado ha sido una centralidad puesta en Dios. Si partimos del tabernáculo, si partimos del templo o si partimos de cualquier tipo de adoración. Las desviaciones siempre han existido cuando se pone como objetivo el hombre y nosotros tenemos que ser conscientes. No es solamente a partir de nuestro siglo moderno hoy en día. Nosotros lo encontramos en el siglo cuarto, empezó a haber una consideración a las imágenes, una consideración a los santos, una consideración posteriormente a las reliquias, una consideración a María, una consideración dentro de liturgias ortodoxas que el problema no era si se predicaba o no se predicaba, si se cantaban himnos o no se cantaban himnos, si el día del Señor, ni la cena, ni siquiera el bautismo, ¿sí? Ni los sacramentos. Empezaron a desviarse en otras cosas y vamos viendo cómo va calando esto dentro de la iglesia católica antigua o cristiana, como nosotros pudiéramos llamar hoy en día, para posteriormente nosotros ver cómo en el siglo XVI ya llegamos a alejarnos de una verdadera iglesia. Entonces, hoy en día yo tengo que preguntarme, ¿realmente yo voy a la iglesia a adorar o a consumir? Y creo que yo dejo hasta aquí porque creo nuestro hermano David tiene la mano levantada y también esperar sus aportes, pero creo que primero hay que dividir en los que son iglesia
y están buscando una adoración y una liturgia y una predicación sujeta como Dios demanda, y los que dicen llamarse iglesia y no son iglesia, y que esos de plano ya hay que rechazarlo porque pues hay mucho peligro. Mi hermano David. Bueno, buenos días, pastor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ok. No, quería aportar un poco a lo que la hermana Michelle estaba comentando acerca de los miembros flotantes, ¿no? Porque en algún punto, al inicio de mi conversión, hace ya varios años atrás, me pasó algo curioso a mí en particular y también he tenido ese pensamiento en algún punto de qué tan bíblico pude haber llegado a ser en ese momento de ubicar iglesias, porque yo cuando me convertí al cristianismo fue por medio de la lectura de la palabra, no fue yendo a una iglesia, sino leyendo, ¿no? Y a medida que leía, también al mismo tiempo empezaba a consumir por fuera, pues a otros pastores y demás, como no tenía iglesia cerca, lo que yo hacía era ponerme a ver videos por internet, ¿no? Entonces, obviamente por internet terminaba encontrando de ambos lados, ¿no? Tanto de la reforma un poco, pero también de otras ramas denominacionales y terminé pues atrayéndome un poco más por la reforma, por el presbiterianismo y desde mis inicios ya yo tenía como ese deseo de ubicar este tipo de doctrinas, este tipo de iglesias, ¿no? Entonces me pasaba que donde yo vivía no estaba ese tipo de, esa rama, ¿no? Digámoslo así. Entonces me ponía a buscar mucho y obviamente saltaba de iglesia en iglesia porque entonces veía cosas que yo decía, no, pero es que no me parece que esto sea así. Claro, ¿no? Viendo ciertas digamos, ciertas normas que tenía ya en mi cabeza de que era una iglesia, ¿no? O ya me hacía como la idea y no me hallaba, ¿no? Saltaba para acá, para allá. Finalmente llegué a encontrar una y me quedé allí y era, de hecho, reformada la iglesia. Pero siempre he tenido también esa duda como la hermana Michelle, hasta qué punto, ¿no? Uno salta o hasta qué punto es necedad de uno, ¿no? Y era como para aportar un poco en el tema de la hermana Michelle. Con respecto a la clase en sí, traía algunas dudas, no sé si las puedo comentar ahorita o las hago luego. No, no, dale, mi hermano, dale, dale. Sí, eh, permítame un momento que No los tengo tenga dudas. apuntados. Ya les comento que pena. Aquí las Ahí tengo. está el pastor Alfredo que se ha ingresado, se ha conectado, está de Bolivia, de Ajá. Cochabamba. Uf, Entonces, bienvenido, pastor Alfredo, mientras bienvenido, nuestro pastor. hermano David sigue. Señor, bienvenido, pastor. Bueno, entonces hay un pasaje que dice, no sé si ya lo vieron en estos 10 minutos estamos comentando, Hebreos 8:11. Hebreos 8, versículo 11, que dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Estaban hablando acerca de la eclesiología y el pastor Juan José lo mencionó en la clase. Lo que yo quería saber no era tanto eh, si eso significaba el buscar como tal no congregarse. Lo que yo quería saber realmente era a qué realmente significa ese pasaje o a qué se está refiriendo realmente, porque ustedes fueron por el contrario que dijeron, esto no significa no congregarse, ¿no? Eso ya lo comprendí en la clase, pero sí quería saber realmente qué significaba, ¿no? Pastor Imel, es que el capítulo 7 y 8 de Hebreos es uno de los capítulos que ha dividido mucho la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos de iglesias que creen un antiguo pacto en desuso, un nuevo pacto totalmente nuevo, diferente, y eso ha creado una denominación y una línea de pensamiento teológico, por decirlo de alguna manera.
hay otro pensamiento teológico totalmente diferente, que el pacto es uno. De hecho, la Biblia nunca dice Dios de pactos, dice Dios de pacto. Y cuando nosotros encontramos al Dios de pacto, tenemos que aterrizarnos y empezar a hacer un estudio de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el final. Y fíjense que cuando nosotros encontramos Hebreos hay una premisa fundamental. Nos une la fe, nos une nuestra creencia que Jesucristo es profeta, verdadero rey y verdadero gran sumo sacerdote. Y el capítulo 7 y 8 nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, no de la orden arónica, sino de la orden de Melquisedec. Y lo plantea en la eternidad, lo que nos hace pensar lo siguiente, y solo quiero que ustedes me tengan paciencia y si digo alguna locura, miren, acá hay varios pastores que me pueden aterrizar y hasta disciplinar. Nosotros cuando hablamos del pacto, casi siempre pensamos en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Moisés, en el Dios de David, en el Dios de Noé, porque vemos los pactos propuestos en la escritura. Hay un pacto que se infiere, que es el pacto en Edén, el otro pacto que se ve o que hablan los teólogos, que es con Adán, de la promesa del Mesías, pero al final cuando nosotros empezamos a tener eh, un solo lente de la doctrina, vemos un solo pacto. Y ese solo pacto termina diciendo, Dios tiene un pueblo para salvar, para reunir una asamblea, para congregar. Por eso nosotros encontramos que la iglesia no nace en Pentecostés, sino nace desde el primer salvo, que es agregado por Dios, porque es el mismo principio, y todos fuimos llamados a adorar. Fíjense que nosotros vamos viendo unos aspectos de adoración muy interesantes en el comienzo. Y esto es interesante debido a que no tenemos liturgias completas, sino aspectos litúrgicos como los sacrificios, como las ofrendas, como los votos, los juramentos y el plan de Dios de un pueblo y una descendencia. Y vamos encontrando, y uno dice, ¿y quién presenta todo esto? Porque no había templo, no había una orden sacerdotal, pero lo que nos dice Hebreos 7 y 8 nos dice, este sacerdote ya estaba en el lugar santísimo, el tabernáculo construido por Dios, dice, si no me equivoco, 7:11, si no me equivoco. Y esto es interesante, ¿por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta que todos necesitamos un mediador, un intercesor. Y uno dice, ¿y este gran sumo sacerdote que está presentando? Al final nos dice que es su propia obra, que me imagino que nosotros podemos hacer un acercamiento teológico, es su sacrificio se iba a realizar en el momento y en la época, y esto es seguro y conocido delante de Dios. Ahora, lo interesante que nosotros vemos es que cuando se cita Hebreos 8 y nosotros nos damos cuenta de algo maravilloso, primero que hace el autor de Hebreos, y no voy a decir quién es porque la Biblia no lo dice. O sea, muchos infieren muchas cosas, pero el lenguaje de Hebreos es diferente a muchos otros lenguajes que hay en la escritura. Pero él dice, primero cita la promesa que se da en Jeremías, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que hagan mi voluntad. O sea, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y es una característica de todos los regenerados. Mientras que estemos en este mundo, el creyente tiene un corazón nuevo, una mente nueva y desea hacer la voluntad, pero está luchando con el pecado. Y eso me parece interesante. Cuando llegamos a los siguientes versículos y dice, y ya la presencia de Dios es algo desafiante, pero nosotros estamos pensando siempre en la plenitud donde estaremos en la presencia de Dios y esa es la congregación santa y la iglesia plena. Pudiera ser una interpretación. Ahora, si me permiten, podemos hacer también otra interpretación. Cuando nosotros siempre hemos necesitado directores en la liturgia que Dios ha puesto. De hecho, en la eternidad, si nosotros vemos en Apocalipsis, los ancianos seguirán siendo ancianos.
los que tienen diversos honores aquí en la tierra también serán reconocidos de alguna manera, no, no sé cómo, pero uno puede entenderlo de alguna manera en Apocalipsis, aunque todos plenamente tenemos la misma dignidad, somos salvos, hablan de días de liturgia, se pudiera decir. Pero ¿a qué conclusión yo puedo llegar? No es que no necesitemos quien nos enseñe, sino que recordemos que el que nos enseña es el Espíritu Santo y nosotros no podremos nunca conocer a plenitud todo el conocimiento de Dios porque él dejaría de ser Dios. Pero creo que todos podemos llegar, vamos a hacer solo un ejercicio. Yo les puedo decir, Dios es omnisciente, amén, y ustedes me van a decir amén. ¿Por qué razón? Porque lo creemos. ¿Quién nos guió? El Espíritu Santo. ¿Alguien nos lo tiene que enseñar? No. Tenemos una mente renovada, un corazón renovado, su palabra puesta en nuestro corazón y sencillamente cuando la Biblia lo cita, nosotros encontramos esto. Y es la plenitud de la adoración al verdadero Dios revelado a nosotros. Y nosotros podemos considerar de manera plena, satisfactoria, todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Es muy interesante que lo que termina diciendo al final, en el 8, capítulo 8 de Hebreos, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejecerá hasta y está próximo a desaparecer. ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos? Y solo recuerden que es una promesa, porque él cita como antiguo pacto a la promesa que hizo con Moisés en el desierto, no está invalidando absolutamente nada, sino que nos está haciendo pensar que todo lo que en Moisés se dio litúrgicamente para adorar a Dios ya está cumplido en la persona de Cristo, que es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Porque él invalida a través del capítulo 7 y 8 todo lo que se hacía a través de los sacerdotes y levitas arónicos para decirnos que siempre la adoración es en la presencia de Dios, guiada por el gran sumo sacerdote, que es nuestro mediador, ese gran intercesor que siempre tendremos y que todos estamos llamados a adorar a Dios por una liturgia esencial y es el conocimiento de Él en la presencia de Él para Él que Él ha pedido. Y finalmente eso es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo hoy en día, porque ese es el propósito de la iglesia. Fíjense que en clase se presentó que el propósito de nuestra adoración, el propósito como iglesia es proclamar que el evangelio, que termina siendo el plan de redención y la gloria del rey. ¿El reinado de quién? Del Mesías. Y de una manera extraordinaria, Hebreos 7 y 8 presenta al verdadero rey, porque es de acuerdo a la genealogía de Melquisedec, que es verdadero rey y verdadero sacerdote eterno, porque no tiene genealogía, y el verdadero Mesías al cual esperamos, al cual proclamamos. Y creo que ahí sensatamente pues estamos más tranquilos. Hebreos 7 y 8 no está para hablarnos de un nuevo pacto, está para decirnos que lo que se prometió en Moisés ya está cumplido. Y hoy tenemos la plenitud de poder gozar de una verdadera presencia de Dios cuando estamos reunidos como asamblea, como iglesia. Y aún si no estuviéramos reunidos como iglesia, porque cada uno de nosotros somos parte de ese templo, la Biblia dice piedras vivas, tanto así que usted y yo podemos adorar, estar de rodillas en cualquier lugar. Por eso, cualquier actividad que se plantee dentro de la liturgia, que no esté en el orden de lo que la Biblia demanda, es contradictorio y hasta pudiéramos decir sacrílego. ¿Por qué razón? Porque el hombre ha inventado cosas para darle un lugar al hombre en el culto donde Dios dice que es solo para él y nada más para él. Llámese hoy en día testimonios, danzas, actividades externas a la escritura que la gente ha inventado, quitando al centro y la preeminencia del Dios que debe ser adorado y conocido. Uh, Aquí termina mi intervención. Muy bien, pastor. Esa inquietud se presentó en la clase sobre ese texto y yo creo que el texto no genera inquietud, o sea, nosotros somos los que generamos la inquietud,
porque el texto lo que hace es decir que a raíz de la obra de Cristo y a raíz de del cumplimiento del plan, los creyentes creen, conocen y obedecen a Dios. Y como creen en Dios, por la fe que Dios les da, le conocen porque por el sacerdocio universal de los creyentes y confían en Dios, pues no hay que enseñarles. Yo no tengo por qué enseñarte a ti porque ya tú eres de Dios y todos estamos en Dios. Lo único que debemos hacer es compartir la adoración. Básicamente lo que está diciendo no es que ya no necesitamos de la iglesia, sino que todos los creyentes ya no necesitan quien les enseñe porque tienen el conocimiento y la fe verdadera, están en la obediencia y lo único que deben hacer es reunirse para adorar y vivir para Dios. Cosa que se dio de manera mucho más distinta en el Antiguo Testamento, que habían cuerpos de maestros proclamando y enseñando a que los otros creyeran en Dios. Pero ahí yo creo que alude no solamente al pacto cumplido y a la obediencia que se requiere de los creyentes, sino también al sacerdocio universal de los creyentes, porque ya tenemos acceso directo. O sea, yo ya no tengo que hacer nada por ti, porque ya Cristo lo hizo y ya tú estás en la fe. Y todos los que estamos en la fe lo que hacemos es reunirnos para adorar públicamente. Creo que no podemos, nadie pudiera usar ese texto para decir que ya no se requiere la iglesia, que ya no necesitamos congregarnos, sino más bien que nos reunimos para lo que corresponde, que no es para exhortarnos, sino para adorar. Imagínense una iglesia donde todos los que llegan el domingo son obedientes a la palabra. Todos han obedecido los deberes, todos han cumplido sus obligaciones, todos han hecho lo correcto. Pues lo único que hacemos es adorar, porque no hay más tarea que realmente era una de las funciones propias del santuario, reunirse para adorar. Pero como no obedecemos, entonces nos toca reunirnos para ser exhortados, para ser corregidos, incluso a veces para tratar temas que ya debieran ser muy desarrollados en nosotros y cosas tan elementales como que no guardamos la reverencia, como que no guardamos el día del Señor, como que somos indiferentes, cuando eso ya debiéramos haber avanzado todos y estar en el plano de la buena obediencia y solamente reunirnos a adorar. Entonces, no sé mi hermano David si ahí ya está más resuelto. Y mi hermana Michelle, ahí vamos intentando resolver su inquietud y hablando sobre ella. Ahí vamos, poco a poco. Yo sí tengo una pregunta de forma, no de fondo, pero hacia el final de las láminas hay uno que dice, la iglesia existe para, 1, 2, 3, verdad, justicia y gracia. ¿Usted tiene memoria de lo que Sí, son sí, las señora. láminas o la tiene Sí, señora. ahí? Ok. Sí, ya la tengo acá. Si quiere la comparto. Decía, la verdad del Evangelio es razón del reino y forma como el rey es glorioso. No entiendo la frase. ¿No la entiendes? No la entiendo. ¿Es razón del Ok. reino e en forma o es razón del reino y forma? ¿Forma? No sé. Sí, ok. Ok, mi hermano, lo que queremos decir en esa lámina es que el reino de Dios tiene unos distintivos. Sí, nosotros tenemos la tendencia a ver el reino de Dios como un asunto genérico, como abstracto. Sí, como que Dios reina, pero no sabemos ni dónde, ni cómo, ni por qué. Que es la tendencia mística que tenemos los cristianos, ¿no? El Señor es mi Señor, pero yo no me someto, pero Él es mi Señor. Sí, Él es mi rey, pero yo no reino con Él ni me someto a las normas, pero Él es mi rey. Entonces, lo que queremos decir es que el reino de Dios tiene distintivos virtuosos o distintivos de carácter y que básicamente hay tres distintivos generales del reino de Dios, que es la verdad, la justicia y la La gracia. gracia. Uh-huh. Que la forma o la base o el fundamento o el accionar del reino de Dios se mide o se mueve
dentro de esas tres características de carácter y de virtud que hacen que el reino de Dios sea distinto, porque todos los demás reinos son engañosos o son falsos, ¿sí? Se fundan sobre la mentira, pero el reino de Dios se funda sobre la verdad. La forma del reino de Dios es la verdad. Y el reino de Dios se funda sobre la justicia, no sobre la injusticia o la impunidad, como todos los demás reinos que son paralelos o que son adversos. Y el reino de Dios, además de verdad y justicia, pues tiene un componente excepcional que es la gracia o la compasión, que no tiene ningún otro gobernante o ningún otro rey. Básicamente para distinguir el reino de Dios de los demás supuestos reinos. Y eso nos sirve, amada hermana, para también comprender que la iglesia, la discusión que estábamos teniendo hace un momento, la iglesia verdadera se debe distinguir también por esos tres aspectos, que proclama y promueve. ¿Sí? Si en una iglesia hay falsedad de doctrina o falsedad de virtudes o de carácter, pues no hace honor a la verdad. Si en una iglesia hay injusticia, abusos, manipulaciones, se daña, se destruye en lugar de hacer justicia a la palabra y a la verdad, pues no es una iglesia verdadera. Y si una iglesia no hay compasión o no se predica la compasión verdadera y el amor genuino y la restauración, pues no tiene los distintivos propios del reino. Es decir, Dios reina a través de la verdad, la justicia y la gracia. Básicamente lo que queremos decir, amada hermana. Hay algo interesante que debemos considerar, porque estamos hablando del Evangelio y nosotros primeramente dijimos en clase, hay que proclamar que el Evangelio, la construcción del reino y la venida del Mesías. Cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos basados en el Evangelio. Y cuando se proclama el Evangelio, deben recordar que siempre va en dos sentidos, la denuncia y el anuncio. Frente a la denuncia es la denuncia del pecado. Recordemos que el Evangelio nos hace caer en cuenta nuestra necesidad de Dios, de Jesucristo, de la regeneración, de ser conformados a la imagen de Dios plenamente. Por eso nosotros en una reunión, en una asamblea legítima, tenemos que estar permeados de la palabra de Dios en todos los aspectos litúrgicos, la oración, el cántico, la predicación, las ceremonias que nosotros hacemos, que revelan la justicia y la gracia de nuestro Dios, que no están disociados, porque a veces nosotros pensamos que la gracia está disociada de la justicia, porque nosotros cuando hablamos de justicia a veces pensamos en la parte punitiva de la ley, que es solamente la denuncia. Y nosotros tenemos que mirar que la iglesia permanentemente no está de manera sectaria, eh, o sea, destruyendo la unidad. Disgregada. ¿Perdón? Disgregada. Sí, de disgregar, exactamente, sino, y tampoco no estamos en el otro extremo de que, venga, somos una iglesia solo de gracia, entonces no importa cómo tú vivas, no importa si tu condición es así, entonces el Señor te ama como tú eres, Él conoce que tú eres seres humanos, no. Fíjense que lo interesante de la proclamación de la verdad del Evangelio no nos lleva solamente a una liturgia correcta, sino a una vida correcta, a motivaciones correctas para que nosotros consideremos. Y yo creo que ahí cambia totalmente lo que nosotros estamos entendiendo por verdad del Evangelio, porque el Evangelio, naturalmente, cuando usted lo predica, tiene su anuncio y su denuncia. El anuncio es Cristo. ¿Y cuál es la denuncia? El hombre es pecador. Por tanto, sin justicia, el trono de Dios no tiene fundamento. O sea, si tú no eres regenerado, si no tienes una mente regenerada, si la palabra de Dios no está en tu corazón, tú nunca buscarás de Dios. Por eso el verdadero creyente ama congregarse, porque es una expresión de su adoración. El propósito de la iglesia es algo que nosotros tocamos en clase que me pareció muy interesante, fue estamos esperando al Rey de Reyes. Entonces, toda nuestra economía, todos nuestros planes
intelectuales, económicos, están con relación a la venida del Mesías. Cosa que si hoy llega y puede llegar para usted que tiene 20 años, 30 años, 50, 60, 70, 80 años, pues es lo mismo, porque el Evangelio no nos demanda diferente. No es que porque usted tiene 20 años se le demanda algo diferente a diferencia del que le está esperando que tiene 70 años. O usted que conoce el Evangelio hace 50 años, la demanda es la misma para aquel que lo conoció ayer. Y tiene que ser vivir la verdad, estar en justicia y bajo la gracia de Dios por la condición que nosotros estamos. Y es un diario vivir, es la lucha, la carrera de la fe. Y ahí, no, ahí todos somos aterrizados en la iglesia, indiferentemente denominación, nombre que tengamos, porque partamos de la pregunta de nuestra hermana Michelle. ¿Hay diferencias entre las iglesias? Claro que sí. Yo creo lo que el pastor Ismael cree, pero si ustedes se acercan a la iglesia del pastor Ismael, en algunos aspectos es diferente. En algunos aspectos en mi iglesia también es diferente. Mantenemos los mismos puntos litúrgicos, sí, pero uno puede que cambie en algún sentido el uno del otro. Pero creo que como iglesias bíblicas que estamos buscando que Dios sea adorado, que Dios sea conocido, que su verdad sea proclamada, vivir en justicia, entendiendo que estamos bajo su gracia. ¿Por qué razón? Porque los que reunimos, incluyendo al pastor, a los ancianos, a los diáconos, son pecadores. El pastor también es una oveja que tiene que ser pastoreada. El anciano también es una oveja que tiene que ser pastoreada. El diácono es una oveja que también tiene que ser pastoreada y la oveja es oveja. Y todos al final somos oveja y el que nos ministra a través de su verdad, a través de su justicia y a través de su gracia. Propósito de la iglesia, maravilloso. Yo no sé si es, o sea, no sé si deberíamos ser más claros. Está muy inspirado, pastor. Está todo vehemente. Básicamente pudiéramos decir que queríamos también resumir eso en la clase. No sé si se logró ver, si se logró comprender, que el reino de Dios, por decirlo didácticamente, nos permite comprender tres momentos históricos. ¿Sí? Que el reino de Dios es el reino eterno en ejecución, un plan perfecto, un rey y un programa perfecto y selecto en el cual somos injertados. El reino de Dios es un reino que se vive y se aplica y se desarrolla y se disfruta en la historia, es decir, tiene distintivos en los cuales nosotros participamos. Y en ese sentido estamos en el reino, no solamente que hay un programa dispuesto, sino que ya hemos sido injertados en ese programa y lo estamos proclamando y disfrutando, pero también que el reino de Dios tiene una plenitud o una consumación y que estamos esperando la consumación. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, en el cual la iglesia es partícipe y es la expresión viva del reino de Dios en la tierra, pues tenemos que recordar que la iglesia existe porque hay un plan y hay un propósito y un programa, que la iglesia se desarrolla y se santifica en la historia a través de todos los medios de gracia y a través de la participación de creyentes que somos eh, injertados o regenerados, pero que el fin o el propósito de la iglesia es la gloria eterna. Es decir, que el fin en sí mismo de la iglesia no está aquí. Yo creo que esa tensión entre esos tres momentos o esos tres aspectos del reino nos ayudan a comprender, primero, que el programa no lo definimos nosotros, ya está. Segundo, que el propósito y las virtudes temporales no están en función nuestra, sino en función del propósito de Dios y las demandas de Dios. Y tercero, que la finalidad de la vida cristiana y de la iglesia y del reino de Dios no es aquí, casa, carro y beca, sino que está en la plenitud con el disfrute y deleite eterno del cual solo ahora tenemos las arras. Entonces, eso era lo que queríamos mencionar uniendo todo el contexto del reino para Ah, que sea claro. Pastor, la hermana Michelle cuando intervino nos habló que su interrogante más era de forma que de estructura, si no me equivoco. Pero yo quiero que nosotros consideremos algo, que nuestra forma tiene que ser con base a la estructura, porque no fue dejado a nuestra
libre interpretación. Desde que Dios demandó el primer acto de adoración, Él dijo el cómo, Él dijo el por qué y Él dijo el para qué. Entonces, fíjese que cuando cambia el, el, lo externo, o sea, lo que nosotros podríamos decir la forma, es porque cambió algo en la estructura. Un ejemplo, cuando nosotros vemos que a los hijos de Aarón se les dijo, presenten el incienso, Dios le dijo el cómo, el por qué y el para qué. Y a ellos les pareció que pues pudieran mejorar esa opción. E inmediatamente fueron consumidos por el fuego. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? Que a veces nosotros, no, voy a tratar de ser, no sé cómo, eh, no sé ni cómo decirlo, porque es que a veces yo entiendo que hay hermanos con mucha sinceridad aprendieron cosas, ¿sí? Y piensan que por ser sincero de corazón y porque lo aprendieron así, uno dice, ¿cómo va a estar mi pastor equivocado? ¿Cómo voy a estar equivocado por años que he estado haciéndolo de esta manera? Pues esto no le veo mal alguno y podemos hacerlo para Dios. Y hay cosas que en la liturgia se hacen para Dios, que a veces se hacen en la predicación para Dios, que pueden producirse de un corazón sincero, pero de una sincera ignorancia. Pero cuando usted se es confrontado con la verdad del Evangelio, cuando usted es confrontado con la justicia de Dios, o sea, que tiene que ver con el carácter de Dios y su gracia, pues yo tengo que replantearme, sinceramente, porque hay muchas cosas que se hicieron con sinceridad, pero sinceramente equivocados. Y es donde nosotros tenemos que empezar a corregir. Por eso es importante dentro de la comprensión de la iglesia, de la liturgia y la adoración, no sacralizar ninguna época, ni la reforma, ni antes de la reforma, sino entender el periodo histórico donde cómo Dios se ha estado revelando a través de su evangelio, que es la verdad, a través de su carácter, que es la justicia y su gracia, y cómo lo que Él demanda se tiene que cumplir. Y siempre todo está basado que el centro plenamente es Él y no es el hombre. ¿Por qué surgieron papas, obispos, cardenales y todo eso? Porque se crearon ministerios dentro de la iglesia donde se da una preeminencia al hombre. Hoy en día, dentro de la iglesia católica, es claro que no hay obispos, cardenales ni papas, pero nosotros tenemos excelentísimos pastores, ¿sí? Super mega Dentro de la iglesia, cristianos, dentro de la iglesia cristiana, pastor. sí, dentro de la iglesia cristiana, sí, dentro de la Ah, iglesia sí. cristiana hoy tenemos super excelentísimos pastores mega cristianos que todo el mundo idolatra y se le pone de rodillas porque pensamos que estar en la iglesia de él es muchísimo mejor que estar en otra iglesia. Lo mismo pasa con ciertas actividades que nosotros le damos preeminencia que la misma Biblia ni las demanda. Entonces pensamos, ¿cómo yo voy a sacar esto del culto? Entonces los hermanos se van a desanimar. Tanto así que hoy tenemos 50 minutos o hora y media de cánticos y 10 minutos de predicación. O tenemos múltiples cultos. ¿Por qué razón? Porque el día del Señor se convirtió en una transacción económica donde que el centro es el hombre. Entonces tenemos un culto a las 6 de la mañana para que los que tienen que ir a hacer algo puedan ir a hacer y volver. Y a veces lo que nosotros estamos haciendo es gobernar en pro del ser humano y no en pro de la demanda que Dios dice. Dios determinó un día. Ahora, lo más que podamos hacerlo y la labor de aquellos que estamos aquí puestos para buscar la adoración a nuestro Dios, de convocar la asamblea, de dirigir la asamblea, es simplemente hacer lo que Dios dice. Ahí cabe la pregunta. Cada quien responderá a Dios por lo que sabe o conoce de la verdad, vive la justicia y está bajo la gracia, porque a veces hablar de la gracia es el se vale todo. Y ahí cada quien dará cuentas a nuestro Dios. Mi hermana Michelle, para el pastor Imael la pregunta. Yo creo que el apunte mío se dirigía más a estructuras organizacionales como iglesia, congregacionista, presbiteriano, episcopal.
ese sistema de estructura de gobierno, independiente de su estilo de culto. Yo, por lo menos, con mi convicción, no puedo decir que porque se es congregacionalista, está errado porque no es presbiteriano. Y a veces yo creo que la gente encuentra, volviendo a los peregrinos cristianos de iglesia en iglesia, los no anidados, como dije yo, de vez en cuando también la forma de gobierno puede afectar la manera que se siente que están en el sitio que Dios los quiere tener. Hermana, toca un tema interesante, muy interesante. Estamos hablando hoy de para qué existe la iglesia. Y estamos diciendo que la iglesia existe para la gloria de Dios y para la extensión del reino. Las maneras y las formas, en gran parte la escritura ya las delimita. Y hay aspectos de forma que la Biblia los deja pues como, o hay libertad de conciencia, pudiéramos decir. Sin embargo, todas las formas, si no están claramente delimitadas, pues deben estar en pro de la gloria de Dios y de la extensión del reino. Si esas formas que están no delimitadas y que tenemos libertad o autonomía, están en función de motivos propios nuestros o de la organización o de propósitos materiales y no de la gloria de Dios, estamos errando. Creo que es importante que tengamos en cuenta, la hermana Michelle nos pone un tema interesante y es la forma y el fondo. Y a veces pudiéramos pensar, yo sé que la hermana Michelle no lo digo por ella, sino porque a veces en el conjunto del pensamiento pareciera que la forma no tiene nada que ver con el fondo. Sin embargo, las formas expresan o hacen público lo que hay en el fondo. Sí, de la boca se pronuncia lo que hay en el corazón. De lo que piensa uno, se informa lo que tiene uno convicciones. Y la Biblia cuando habla de formas, por ejemplo, cómo vestir, cómo celebrar, los horarios, los turnos, las precisiones de los sacrificios, pues está hablando de formas. Uno diría, pues no es tan importante la forma. Sí, el becerro pudiera venir con un pequeño defecto y sirve. O se pudiera no lavar las partes de esos animales y pues pudieras, pudiera probarse. Sin embargo, la forma pues es la expresión pública de lo que creemos y estamos convencidos. Entonces creo que la iglesia debe, primero, no disociar eso, porque la forma es importante también, porque expresa reverencia, propósito, compromiso. Y en cuanto a las formas de gobierno, pues la Biblia establece que debemos entender lo prioritario y es que la iglesia es de Dios, debe ser gobernada para la gloria de Dios, debemos todos estar sumisos unos a otros. Y aunque haya estilos de gobierno que se han reconocido a lo largo de la historia de la iglesia, algunos que han sido más valorados o ponderados y otros que no, lo que debemos entender es que la iglesia es de Dios y la gobierna Dios y vive para su gloria. Si ese modelo de gobierno, ¿sí?, que la iglesia tiene, que nuestra iglesia tiene, voy a pensar en nuestra iglesia local, si ese modelo de gobierno es pragmático, funciona, nos sirve y nos conviene, pero no honra a Dios en cuanto a su señorío y en cuanto a la forma para santificar a los creyentes y para ordenar la iglesia, pues yo creo que debemos, con la sabiduría y la humildad que Dios nos da, decir, no estamos haciendo bien, aunque pueda ser que nos funcione internamente. ¿Sí? Hay iglesias, yo conozco iglesias que dicen no recojamos diezmos, sino demos aportes. Al principio de año, cada familia dice un aporte que va a traer mensual y con eso se sostiene la iglesia. Se pagan cuotas mensuales. Hay iglesias que dicen, bueno, no tengamos un plan de predicación, sino ahí vamos en el camino avanzando. Entonces, todo lo que hacemos que pudiese funcionar pragmáticamente está dentro del orden del culto y dentro del propósito de la adoración correcta, ¿o no? Sí, yo le decía, estaba hablando en la iglesia el domingo antepasado sobre el tema de la ley.
Y yo les hice dos retos a los hermanos a ver si los seguían. Les dije, bueno, como todo nos incomoda la ley y vemos la ley como nociva y las normas como obligantes y como que qué pereza la ley, entonces les propongo dos cosas. Uno, esta semana ninguna norma en casa. Todos, por favor, no pongan ninguna norma. Nada se tiene en cuenta esta semana a ver qué va a pasar al final de semana. Si la puerta no se cierra, no se hace aseo, no se saca la basura, nadie cumple normas, a ver cómo funciona la casa sin normas. Y dijeron, no vamos a hacer eso. Ah, bueno, entonces las normas se necesitan. O segundo, los chicos que quieren hacer su voluntad, entonces dejémoslos una semana, démosles llaves y digámosle, haga lo que tú quieras, a ver qué va a pasar al final de la semana. Pues no, nada va a funcionar porque nuestros hijos se van a desviar durante esos días o van a tomar caminos o sendas inadecuadas. Entonces, eso para mostrar que la ley sí es necesaria y cumple propósitos básicos. De la misma manera, el orden del culto y el orden de la adoración y del gobierno. Yo creo que cuando adoptamos formas de gobiernos convenientes, nosotros estamos pensando es en nuestra forma de tener impacto. Lo que el pastor Juan José decía hoy, muchas de las iglesias contemporáneas que son icónicas en el momento histórico son iglesias donde tienen monobispado, no tienen obispos, tienen un dirigente que es el que decide qué se hace y esas son iglesias que crecen, iglesias que tienen resultados. La pregunta es, ¿esas iglesias tienen un gobierno que honre a Dios y que muestre la gloria de Dios o están en función de una estrella del momento? Y yo creo que todas esas cosas tenemos que revisarlas. Yo siempre le digo a los hermanos, yo trabajo formando y ayudando a pastores, yo siempre les digo, bueno, piensa lo siguiente, si tú mueres hoy, ¿qué pasa con la iglesia? Si yo estoy solo, no hay ancianos, no hay maestros, no hay predicadores, ¿qué pasa si yo desarrollé un ministerio, pudiese ser bueno en 20 años, o 30 o 40, pero yo hoy muero, o me incapacito, o me disciplinan, o lo que sea? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Se desaparece? Y yo no creo que el propósito de Dios sea que un ministerio que ha sido efectivo se desaparezca porque el líder murió o se incapacitó. Yo creo que el plan de Dios es que la iglesia se desarrolle y para eso Él nos dejó formas y maneras y principios adecuados para que la iglesia continúe. Si la iglesia de Jesucristo en el primer siglo hubiera estado fundada sobre Cristo solamente y no sobre un grupo de llamados a predicar, pues se hubiera acabado todo con la muerte de Jesús. Chao, te veo, se acabó. Pero había discípulos y había ya Los dos. diáconos luego y luego había presbíteros y la iglesia continúa porque hay un orden correcto de gobierno. Eh, la hermana Michelle nos citó y nos dice, y bueno, el libro también de nuestro estudio nos habla que nos propone que una eclesiología correcta debe de cantar un gobierno correcto. Si ustedes han revisado el módulo, nos está diciendo eso. Ahora, yo solo quiero que ustedes piensen en algo. Una iglesia monovispal, una iglesia congregacional y una iglesia por un gobierno representativo. No voy a hablar de denominaciones, solo quiero que ustedes se pongan en escena, así como yo siempre admiraré las palabras pastorales del pastor Ismael. Yo a veces soy más bien como un carpintero echando clavos, pero yo quiero que Pastor piensen Juan eso. José, Pastor Juan José, la eclesiología no es ecléctica. Perfecto. Ahora, con eso me ayuda. Solo piensen la injerencia de los gobiernos en estos tres ejemplos que tenemos. Y hay muchos más, ¿no? No solamente el congregacional, el monovispal y la representación plural. Ahora, solo pensemos y meditemos en algo fundamental. La liturgia es afectada por este tipo de gobiernos. Eso no es inocente. Eso no es inocente. Ahora, yo quiero reconocer que en los tres gobiernos está permeado por hombres que están siendo santificados, pensando en que ellos sean hombres de Dios y personas y iglesias de Dios. Y se está luchando con el pecado, o sea, no hay como la panacea del gobierno perfecto, porque en cualquiera de los tres que pudiéramos decantar, son hombres pecadores luchando con el pecado, siendo santificados y guiando pueblos que están de esa manera. Pero la liturgia sí se afecta en un gobierno congregacional, monovispal o de representación. Y es evidente.
porque en el monovispal, como nos hacía caer en cuenta, y en los gobiernos monovispales vamos a hablar de iglesias independientes, de iglesias episcopales, de iglesias luteranas, de iglesias que han creado jerarquías eclesiológicas que no existen en la Biblia. En la práctica sí existen, pero los cultos cambian, porque el culto termina siendo no centrado en la verdad, en la justicia y en la gracia de Dios, donde el papel de aquellos que deberían gobernar se van a los extremos. En un extremo, en el episcopal, pensaría yo, se va al dictatorial. En el congregacional se va al extremo de lo político. Bueno, tengo que caerle bien a todos porque ellos son los que me eligen, ellos son los que me ponen, ellos son los que me tienen que aprobar, tengo que determinar qué les gusta a ellos y cómo lo hacen, ¿sí? Y está el otro que es de representación plural, que muchas veces se ha viciado de intereses económicos, también sociopolíticos, que no, yo quiero reconocer que por decir el gobierno plural de ancianos es que no quiero ser tan evidente, la hermana Michelle y el pastor Iman yo creo que me entienden, y la hermana Carolina, pero ese gobierno a veces es permeado por el pecado, pero ¿cuál sería el más correcto? ¿Cuál sería en el cual yo tengo que decantar y el cual como dijo el pastor Ismael, la estructura bíblica me llama y que Dios demanda? ¿Cuáles son los oficiales puestos por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el por qué y la razón? Porque la liturgia sí es afectada y la razón de la iglesia es afectada cuando estos gobiernos son manifestados. Eso no es inocente. Si nosotros nos damos cuenta, una de las grandes divisiones de la reforma es el tipo de gobierno. Y es ahí donde nosotros tenemos que evidenciar y pensar en esto. Entonces, ahí es donde yo les quiero dejar a ustedes, no quiero decir más, pero yo sí creo que un gobierno debe ser desde la estructura bíblica, entendiendo y preguntándonos, ¿es lo que Dios demanda? Son los ejemplos que tenemos. El pastor Ismael fue muy evidente, fue a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús con 12 discípulos y con más personas delegando. Luego nos mandó a Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, juaninas, petrinas, las cartas universales, y nos dijo, venga, acá hay hombres nombrando ancianos y diáconos, y quiero que esto quede en su neocórtex, aquí en la mente, para llevarnos a ser pensantes y poner en práctica esto. El propósito de la iglesia no es el hombre, es Cristo, su evangelio, su reino, y Él va a venir a pedirnos cuentas. No lo vamos a hacer perfecto porque estamos en medio de una condición caída, pero debemos añorar y pedirle al Señor que nos ayude para que lo que estemos entendiendo lo apliquemos conforme a las bases fundamentales que nos da la escritura. Y aunque todos citan la escritura, pues tenemos que hacerlo de una manera orgánica, histórica, progresiva, y no siendo eclépticos, como dijo el pastor Ismael, porque el eclecticismo es algo que nos ha afectado. Entonces, tomo un pensamiento, tomo otro pensamiento y tomo otro pensamiento y hago un sancocho de posiciones dogmáticas y termino haciendo una iglesia a mi manera para agradar a los hombres y no a Dios. Y si nosotros nos ponemos a entender, y con esto termino, el servicio gubernamental en el Antiguo Testamento era para Dios y muy humillante para el hombre, muy humillante para el hombre. En los tres aspectos, siendo rey, siendo profeta y siendo sacerdote, cuando se hacía para Dios, porque se tenía que hacer lo que Dios decía, y Dios desechó al primer rey por no hacer la voluntad de Dios y por usurpar una labor sacerdotal. Dios nos habló también de la imperfección del sacerdocio arónico, porque ellos son hombres pecadores que tenían que presentar sacrificio por ellos mismos antes que nada. Y todos los profetas fueron perseguidos
por reyes y aún por sacerdotes que no querían vivir para la gloria de Dios. Entonces, hoy en día, pastores, ancianos, diáconos o cualquier ministerio que usted quiera, debería estar al servicio de la gloria de Dios en pro de la justicia y en pro de la verdad y de la gracia del evangelio. Yo creo, Pastor Juan José, que ahí lo que tenemos que reconocer es que la vida de la iglesia en todo el sentido del término tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con la gloria de Dios, que es la razón de ser y el brillo y esperanza que tiene la iglesia y los creyentes, pero otro que tiene que ver con la humillación, porque la iglesia y el creyente necesitan ser humillados, no que los humillen en el domingo, sino que Dios nos humille mediante su palabra y mediante todos los procesos de santificación. Cuando hablamos de rendir cuentas, eso es humillante. Cuando hablamos de sujetarnos, eso es humillante. Cuando hablamos de santificarnos, es humillante. Cuando hablamos de ser exhortados unos a otros. O sea, todos los procesos internos dentro de la vida de la iglesia procuran, están diseñados por Dios para que haya crecimiento, madurez y santidad. Y eso nos duele muchísimo, porque ninguno quiere dejarse. Todos creemos tener la razón. Y creo, mi hermana Michelle, que ahí juega un papel importante las formas de gobierno, porque el gobierno no es para que a mí me guste, sino para que cumpla el propósito. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día dicen que no hay que disciplinar a los hijos porque los traumamos, pero la Biblia dice que hay que disciplinarlos. Entonces yo decido si los disciplino o no, pero si no los disciplino voy a tener una cosecha de más rebeldía que si hay disciplina. La iglesia dice la Biblia que existe para la gloria de Dios y que tiene una cabeza visible, que tiene cabezas instituidas por Dios para su dirección. Si decimos que no nos conviene que cada uno se gestione a su manera, pues eso de pronto esa libertad nos gusta a todos porque uno puede llegar a la hora que quiere, hacer lo que quiera, intervenir a la hora que quiera, pero al final del día esos procesos de santificación no se dan. Y el propósito de Dios es santificar. Y para santificarnos nos da un hogar, para santificarnos nos da un trabajo, para santificarnos nos da unos hijos, pero también nos da una iglesia que no es fácil, ¿sí? Porque en la iglesia no somos fáciles, pero esa humillación nuestra o esa humillación necesaria en el propósito del gobierno de Dios en la iglesia, pues redunda para la gloria de Dios. Porque si todos tenemos gloria, pues la gloria ya no la tiene Dios, pero si todos somos humillados, y somos rendidos y somos corregidos, pues Dios es glorioso porque nos está santificando y nos está haciendo a su imagen. Yo creo que hoy en día lo que hemos hablado sobre el tema de las iglesias contemporáneas, pues no se quiere ser corregido, no se quiere sujetarse, no se quiere rendir cuentas. Por eso las iglesias personalizadas, las iglesias alternativas, las iglesias a la medida de cada consumidor, pues están de moda porque yo quiero ir donde me digan lo que yo quiero que me digan, pero si me dicen que tengo que ir el domingo, que me van a disciplinar, que me van a llamar la atención, que tengo que cumplir unos deberes, que hay un consistorio que me tiene citado, que tengo que entregar unos informes, eso no me gusta porque yo quiero ir cuando yo quiera y hacer lo que yo quiera y tener como cuando uno va al restaurante que uno pide la carta y si no le gusta, pues pasa a la siguiente tienda y compra lo que uno le gusta porque ya le dan una mejor oferta. Entonces creo que la iglesia tiene esas dos dimensiones y es contemplar la gloria de Dios, pero se contempla la gloria de Dios en la medida en que somos humillados. Y lo dice el salmista, ¿no? En cuanto a mí, me alegra o me encanta haber sido humillado, porque cuando somos humillados, pues la gloria de Dios se engrandece. En los tres modelos eclesiológicos que nosotros vimos, el culto es afectado. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera se está jerarquizando y se está usurpando el trono de Dios. Solo es un llamado de atención para que nosotros evaluemos. Aquí tenemos que estudiar todas las posiciones y entender que si nosotros estamos dentro de un gobierno eclesiológico es para ser siervos, para servir, porque siempre ese ha sido el modelo.
nosotros somos tan iguales que los demás hombres, y cuando digo nosotros estoy hablando de los pastores, con un llamado diferente y con una vocación diferente, pero estamos en pro del reino de Dios. A mí qué me preocupa, que voy a hablar del monovispal, es evidente, todo el mundo quiere llegar a ser el obispo. En el congregacional, todo el mundo quiere quedarle bien y agradar bien a la congregación, porque no, para continuar el próximo año. Y en el otro gobierno, ¿qué me preocupa? En el de representación plural, que se han creado jerarquías. A veces el diácono piensa que él es menos que el anciano y el anciano piensa que es menos que el pastor. Y a veces creamos élites dentro de la iglesia que no son correctas. Cuando todos nosotros fuimos puestos como parte del cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. El menos necesario soy yo. Y así yo sea el pastor. Yo hace poco estuve en México, fui muy bien recibido, que fue muy bonito, pero ¿qué me molestó? Y voy a hablar de una molestia y posiblemente van a ver el video porque los ven. Eh, que los pastores son reconocidos como una élite, que están por encima de los ancianos y los ancianos están por encima de los diáconos y pugnan en su gobierno representativo, cuando deberíamos estar todos unidos. No hay élites y todos somos siervos de Dios en pro del evangelio, de la justicia y de la gracia de Dios. Entonces, el peligro en todos los gobiernos va a existir. ¿Cuál es el peligro? Pues ser dominados por nuestro pecado y salir del propósito del servicio. Ahora, que hay gobiernos más acertados y cercanos a lo que dice la Biblia, claro que sí. Y que esos juegan un papel importante dentro de nuestra adoración, dentro del propósito de la iglesia, claro que sí. Porque a veces el propósito dentro de una iglesia es, ay, yo quiero ser el pastor, porque yo quiero ser como ese que convoca multitudes, ¿sí? Y quiero servir al Señor. Hay otros propósitos, no, es que yo quiero tener un ministerio internacional, Cristo para las naciones, y uno está desesperado y la iglesia se enreda en eso y nos olvidamos. Miren lo interesante. ¿Por qué tenemos meses? Porque la Tierra rota alrededor de la Luna. ¿Por qué tenemos años? Porque la Tierra rota alrededor del Sol. ¿Por qué tenemos semanas? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué contamos las semanas cada 7 días? No hay una razón astronómica ni geográfica, pero sí hay una razón bíblica. Dios cuenta el tiempo de esa manera. Y lo interesante es que el Señor es el que creó la semana y determinó que un día a la semana, si nosotros pensamos, es el día en que Él determinó el día de adoración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, hizo todas las cosas. El séptimo día, que sería el domingo, ¿sí? O el primer día, ese día convocó a Adán y a Eva para la adoración. Antes de hacer nada, cualquier cosa, todo comienza en adoración para el hombre. Antes que nada, congrega a Dios a su pueblo para su adoración. Él preparó todo para él ser adorado. No ha cambiado. Digan lo que digan, no ha cambiado. Nosotros nos sigo, sí, o sea, el propósito, ¿por qué nosotros cada 7 días? Y son 52 domingos al año. Eso no cambia. Y cada año nosotros no podemos decir de otra manera diferente. Gobernamos en pro del evangelio, de la justicia y de la gracia. ¿Por qué razón? Porque es la razón de la iglesia. Y hoy tenemos que reconocer que lo que nos estorba es el pecado en nuestro corazón, en el corazón de los creyentes, en el corazón de las denominaciones. Pero hasta que Cristo venga, vamos a seguir con esa lucha. Pero busquemos ese fundamento, esa estructura, porque de ahí nace lo que nosotros vemos, ¿sí? Yo solo por eso le decía, imagínense una iglesia episcopal. ¿Cuándo para todo el culto? Cuando entra el obispo. No cuando está Cristo, sino cuando entra el obispo, ¿sí?
la congregacional y aún la de la representación plural. Pero pidamos al Señor que nos ayude para crecer en el conocimiento de Dios, buscar la gloria de Dios. Y como dijo el pastor Ismael desde un comienzo y nos lo ha dicho de diferente manera, sea el gobierno que tenga, busque la gloria de Dios, busque agradar a Dios, busque que la congregación viva en justicia, en santidad, anuncia y denuncia, Cristo viene pronto. Listo, pastor. No sé si hay algún aporte más de otro hermano que quiera decirnos algo. Mi hermana Michelle. Parece que recuperé la voz que perdí hace unas semanas. No, estaba comentando la cuestión del sistema representativo, porque en comprensión errónea, eso se puede llevar también a una politiquería que es feroz. Si no se instruye a los de la congregación cuando viene a elegir sus diáconos, sus ancianos, que lo que les compete a ellos es refrendar la decisión que el Espíritu Santo ya tomó, o va a ser claro, patente, escribiendo. O sea, depende del Espíritu, más de que vote por mí, porque si haga eso, lo pinto la iglesia de otro color. Eh, no, pues, Carolina se ríe, pero yo lo he visto. Es decir, estamos en lo mismo que cualquier congregacional, cualquier otro grupo. No nos distinguimos si no hay responsabilidad compartida, autoridad compartida, responsabilidad mutua. A tal punto que, hablando de forma muy personal, en Colombia, creo que en los otros países hispanoparlantes, donde está mi grupo, cambiaron la denominación anciano gobernante por anciano servidor, tratando de cambiar el chip, un tricitico para asumir lo que de verdad es un cargo de servicio, no es un látigo para gobernar. Casos se han visto. El único comentario es que el poder de una sola palabra. Mi hermana, sí, mire lo que la hermana está diciendo. A veces el gobierno de la iglesia se enfrasca 6 meses en discusiones si pintan las bancas o no las pintan, si compran un jarrón o no lo compran, si ponen un aviso luminoso o no. Y esa no es nuestra labor realmente. O sea, indistintamente del color del jarrón, si se tiene o no del mantel, la función de la iglesia es vivir para la gloria de Dios, predicar el evangelio y crecer mutuamente. Creo que esas trivialidades nos han hecho daño y nos siguen haciendo daño. Y no importa el tipo de gobierno, el problema es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre está enredado en lo que no es la gloria de Dios. Yo viví momentos en la iglesia cuando niño, cuando había discusiones porque se corría una silla. Entonces tocaba pasarlo por ancianos, pasar carta, pedir autorización. Y uno decía, pero eso ¿en qué afecta la vida de la iglesia cuando lo que debiéramos preocuparnos era por cosas realmente esenciales? Entonces sí es importante tomar nota porque cuando decimos que la iglesia existe para la gloria de Dios, es una verdad absoluta, pero se tiene que traducir en hechos. Pero si estamos en funciones de métodos, de procedimientos, de procesos, de normas, de firmas, de autorizaciones, a veces la iglesia no funciona ya como una familia, como debe funcionar. Es una familia que funciona y que avanza y que cada uno cumple su función, sino en función de permisos y autoridades que a veces pues uno las quiere mantener porque simplemente como que el status quo se mantiene, pero no honran al Señor. Entonces, miren cuando el Señor le dice a los discípulos, denles vosotros de comer. Y dicen, bueno, pues busquen la manera. Hubiera sido una iglesia presbiteriana, hermana,
todavía no hubiéramos podido darle comida a los 5.000 porque no estaríamos haciendo cálculos cómo recoger, quién reparte, quién cuenta, en dónde se compra la No, se factura. habría Yo formado estoy diciendo, un subcomité para decidir qué y otro para decidir cuándo exacto, y no que estoy informen diciendo que en la próxima reunión. los procesos son buenos, pero ese exceso de protocolos y de procesos dañan también la vida de la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude para ser ordenados, ser bíblicos, pero ser también intencionales y cumplir nuestra función esencial, que es la gloria del Señor. Creo que el problema está ahí, mis amados hermanos, en lo que ustedes están diciendo. Cuando nosotros estamos en pro de la denominación y de los formalismos de la denominación y no de la verdad, de la justicia y la gracia. Perdón que esté con ese CD rayado, pero si nosotros podemos, miren, yo aprendí algo dentro del gobierno presbiteriano. Hay cosas que requieren formalidad, hay cosas que requieren, obviamente, tener un acta y tener una reunión, pero hay cosas que también requieren sentido bíblico, principios bíblicos para resolver, que a veces se resuelve en una conversación, que a veces se resuelve de una manera clara, cuando urge. Sí, nosotros un día estábamos en culto, un hermano recibió una noticia que dos hermanos de él habían muerto en un accidente. Él recibió la noticia en pleno culto y la decisión es orar por él, reunir una ofrenda para él ya mismo. Eso no requiere tiempo y váyase y váyase a atender eso. O sea, ¿qué tal nosotros citando la reunión de consistorio, esperar a ver qué resolvemos? No, hay cosas que nosotros, porque estamos en pro de la justicia y de la gracia. Y son cosas que tenemos que aprender a veces nosotros mismos por las realidades del pecado, pues nosotros tratamos de proteger y terminamos como los fariseos y los saduceos creando leyes para no quebrantar el mandamiento o a veces para hacer manejable el mandamiento o para corromper el mandamiento. Y tenemos que alejarnos de eso, pero eso va a suceder siempre que estemos en esta tierra, porque luchamos con el pecado. Pero lo que sí nosotros fundamentalmente tenemos que hacerlo y hacer y meditar es empezar a ajustar nuestra vida, nuestra comprensión de iglesia, nuestra comprensión del tiempo que estamos aquí, es realmente estamos proclamando el evangelio, estamos viviendo el evangelio, estamos procurando en pro del reino. A mí me pareció interesante lo que el pastor Ismael hace. Si mi ministerio está siendo muy bueno y estoy viendo que estamos creciendo, o sea, yo tengo que darme cuenta que una gran tentación puede ser yo pensar que el centro de eso soy yo. Y cuando yo pienso, y miren, yo les voy a decir algo que yo me he tenido que arrepentir porque yo muchas veces he pensado que si yo no predico no se hace bien. Y hace más de 2 años yo evité una cirugía porque yo dije, yo no tengo quien predicar y mentira. O sea, si no hay alguien dentro de la iglesia o si invito, o si alguien. Ahora, estoy en el mismo problema porque me tienen que operar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que operar. Yo no tengo que darle largas a eso. Alguien predicará en la iglesia. Lo hará mejor que yo, peor que yo, no lo sé, que Dios provea y yo tengo que seguir con la vida, pero a veces uno sinceramente cae en esos sofismas, en esas mentiras como diciendo, yo voy a ser el centro de algo cuando Cristo tiene que ser el centro de algo. Y a veces uno lo hace sinceramente y uno lo plantea, no, es que como no hay nadie, entonces yo lo tengo que hacer, lo voy a hacer y esa es una gran tentación. Creo que todos tenemos que crecer de alguna manera y exponer nuestras razones al Evangelio, exponernos nosotros al Evangelio y de ahí empezará el cambio. Debemos reconocer que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando y no importa la edad que estemos, posiblemente, y esta es una posibilidad muy segura, necesitamos seguir creciendo en la fe, madurar en la fe, porque nosotros aún pensando que estamos maduros en la fe, estamos aprendiendo y estamos caminando. El Señor nos ayude pastor, porque la iglesia tiene un propósito, la gloria de Cristo, la extensión del reino y la proclamación de su evangelio. pastor, a veces es tan bueno para la iglesia cuando el pastor no está que hacen fiesta. Cuando Jesús no estuvo en unas reuniones, estaban todos discutiendo quién sería el mayor y eso también es bueno que se dé.
porque cuando uno está presente no hacen esas discusiones, pero cuando el pastor se va ese domingo hacen fiesta. Y eso también es importante para la iglesia, para valorar los crecimientos, los liderazgos y para ver la bondad del Señor, porque la iglesia es de Dios, lo sabemos. Dios la definió, la estableció, la ha sostenido y nosotros de alguna manera somos un accidente en ese reino, en ese engranaje del reino, porque no somos ni los únicos, ni los primeros, ni indispensables, ni asertivos. Somos hachas, pompas, cuchillos sin filo, que si hemos tenido algún resultado es por la bondad del Señor, pero no nos pertenece ese resultado. Y el día que faltemos, posiblemente ese día la iglesia va a desarrollarse más que lo que hicimos, que lo que se hizo con nosotros. Y es la obra del Señor, o sea, nadie es indispensable en la obra del Señor, aunque somos útiles y somos necesarios porque Dios nos pone, no somos indispensables. No podemos creernos ni hacerle creer el cuento a los hermanos que es que si no estamos nosotros, pues como que no funciona, porque es que la iglesia es de Dios. Si Dios quisiera quitarnos hoy, nos quita. Mire, Israel pensó que si no tenían a Abraham, a Moisés o a David, no funcionaba el reino y el reino ha llegado hasta nosotros. Ha habido periodos de oscuridad, de gran tensión, de gran persecución, de gran perversión en la fe, en la doctrina de la iglesia, de desvío, y la iglesia se ha sostenido en los peores momentos, cuando se ha politizado, cuando se ha desviado, cuando se ha contaminado, y Dios ha sostenido a la iglesia y ha sostenido a sus hijos. Entonces, esa es nuestra gran esperanza y ese es nuestro gozo, y vendrán otros mejores, y ojalá lleguen mejores que nosotros, ojalá la nueva generación sea más firme, más comprometida. Ojalá los nuevos pastores tengan más vehemencia que nosotros, más compromiso. Y bueno, esa es la genialidad de Dios en dirigir su obra, porque es una obra gloriosa, no en razón nuestra, sino en razón del glorioso Redentor y Rey que nos sustenta. Vamos a ir terminando, amados hermanos, si hay algo más, si no terminamos. Pues, ¿qué tal si le pedimos al pastor Alfredo que está por ahí de nuevo que nos haga una oración con acento boliviano? Buenos días, pastores, hermanos, ¿me escuchan? Le escuchamos. Ok, estoy justo por acá por el campo, por eso no pude ingresar puntual. He escuchado toda la clase y gracias por la presentación, creo que ha sido claro todo en cuanto al propósito de la iglesia. Y todo lo que conversamos es simplemente para la gloria de Dios, es el fin último de cada creyente y asimismo de la iglesia. Bien, vamos a orar y culminar. Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas, un día más de vida en el cual podemos disfrutar de tu creación, disfrutar de tu misericordia. Tu palabra nos enseña que son nuevas cada mañana, Señor, tus misericordias. Y por eso te damos la gloria y también por este tiempo que tú nos has permitido de poder conversar y poder aclarar algunas dudas. Y también tomar en cuenta el propósito de la iglesia acá en la tierra, que está, Señor, para poder glorificarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por los pastores, por los hermanos, que tú puedas ayudarnos a poder expandir tu reino sobre la faz de la tierra. Te damos gracias y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les Pastor Alfredo, bendiga. gracias. Y esta tertulia hoy fue resultado de una clase que se compartió. No sé si le llegó a todos. Si a alguno no le llegó, nos Y dice y se la compartimos para que puedan tener la clase. Y hoy era como la socialización de la clase. Y recuerden que tenemos un manual del curso donde tienen que presentar sus tareas, enviar sus ensayos. Ya la próxima semana es la última clase de este curso. Pónganse el día. El Señor les bendiga. Se puso muy presbiteriano. Bendiciones. Llamando al orden.